es la elastografía? Bueno, ¿qué es esta eh, elastografía? Em, la elastografía viene de, bueno, el concepto en el que podemos basarnos es la palpación, que es algo que se hacía desde los egipcios. Hipócrates, para empezar, fue de los primeros en describir que para detectar cáncer de mama, lo que consistía en los tumores en general, la forma de detectarlo eran nódulos eh, más rígidos o duros o con una consistencia diferente al tejido sano circundante. Entonces lo que estamos hablando es, como dice la palabra, un tejido, un nódulo, un tumor, es un tejido más duro. ¿Y qué significa más duro para un ingeniero o un físico? Significa que tiene una mayor rigidez, es decir, que si le aplica a ese trozo de tejido una cierta presión, si es más rígido se va a deformar menos, si es menos rígido, es decir, más blando, se va a deformar más. Entonces eso es una relación entre deformaciones y fuerza. De hecho, el cáncer de mama, la principal forma de detectarlo es por palpación de lesiones más rígidas. ¿A dónde vamos nosotros? Pues, ¿por qué no en lugar de con el dedo, que nos da una percepción subjetiva y poco reproducible de esa rigidez, por, si es una magnitud física que se puede medir, un módulo de rigidez o el módulo de Young que llamamos nosotros, ¿por qué no podemos cuantificarlo, medirlo de forma precisa y objetiva en vez de subjetiva? Y segunda parte, si podemos medirlo no en la superficie, en zonas subsuperficiales, sino en profundidad, ganamos también una dimensión espacial. Y de ahí viene la tecnología de imagen, nació a partir de la ecografía, un desarrollo que ahora voy a contar cómo es, donde permite obtener mapas no de la ecogenicidad, que es lo que mide la ecografía, sino mapas, en este caso como se ve aquí, de colores, de la rigidez. Es decir, concretamente, ese numerito que se ve allí en la escala desde 0 hasta 180 kilopascales, esas son las unidades físicas con las que se mide el módulo de Young, que es la rigidez de un tejido. Entonces, esto se puede servir como técnica adicional diagnóstica, información adicional a la imagen anatómica, que puede servir para técnicas de screening o incluso para reemplazar biopsias, como está empezando a suceder. Lo que se ve a la derecha es una elastografía por ondas de cizalla de un carcinoma de tiroides papilar. Bueno, voy a profundizar en qué es el concepto de elasticidad, es decir, cuando vemos esa imagen, ¿qué estamos visualizando realmente? ¿Qué concepto físico? Igual que la temperatura es un concepto físico o la cantidad de agua, contenido en agua que se observa, por ejemplo, en una resonancia magnética. ¿Qué es lo que mide la elasticidad? La elasticidad es una propiedad de cualquier material. Bueno, es más o menos compleja, pero el primer parámetro, digamos el más simple que cuantifica la elasticidad es el módulo elástico o módulo de Young. Y la unidad de física que tiene son los pascales, que también se llaman, bueno, en el sistema internacional un pascal es un newton por metro cuadrado. Entonces, diferentes tejidos, algunos tejidos son muy blandos, como el cerebro que vamos a ir a la izquierda o incluso el moco. Si nos vamos hacia la derecha, pues van endureciéndose los tejidos, el pulmón, el hígado, el músculo, hasta que llegamos a un tejido muy, muy rígido, muy duro, que es el hueso. Más duro que ese, pues tendríamos un tejido artificial como puede ser el cristal. Y aquí vemos debajo en la escala, pues el tejido de moco cerebro, que serían muy blandos, tendrían rigideces de 10, 100 pascales. Y si nos vamos a hueso, tendríamos lo que se llama un gigapascal, que es 1000 millones de pascales. Intermedio, pues tendríamos, por ejemplo, el tejido muscular, que tiene del orden de 10.000, 20.000 pascales. ¿De dónde viene esa rigidez? Para profundizar un poco, nosotros somos mayoritariamente agua. Y hay dos tipos de tensiones que se puede soportar la materia, que son, volviendo aquí atrás, las flechas en azul, que son tensiones que tienden a comprimir, perdón, lo paro por aquí, que tienden a comprimir o dilatar el material,
y las flechas rojas que se ven aquí alrededor, que son tensiones de cizalla, que tienden a cambiar la forma, pero no el volumen del material. Entonces, nosotros somos mayoritariamente agua, pero sabemos que el agua resiste muy rígida ante cambios de volumen. Es decir, un litro de agua hay que ponerle una presión enormemente grande, por ejemplo, a kilómetros debajo de profundidades submarinas de kilómetros para que haya una presión hidrostática muy fuerte y un litro de agua ocupe menos de un litro. O sea que el agua es muy rígida a cambios de volumen. Sin embargo, no ofrece ninguna resistencia al cambio de forma. Un vaso cuadrado lo podemos verter sobre un vaso redondo y no hay que hacer ninguna fuerza para que el agua cambie de forma. No resiste a cambio de las tensiones rojas de cizalla. Entonces, ¿qué hace que nuestros tejidos no sean líquidos? El estroma, un conjunto de células, fibras de colágeno, elastina, etcétera, que hace que nuestros tejidos blandos mantengan hasta cierto punto la forma. Y esos son los que resisten las tensiones de cizalla. Entonces, visualmente aquí podemos descomponer nuestro tejido en la fase líquida y la fase de estroma seca. Entonces, el agua es la que resiste la compresión y no resiste cizalla, y lo que resiste la cizalla es el estroma, pero es como una esponja que apenas resiste a cambio de volumen. Entonces, físicamente descomponemos estos dos tipos de ondas y eso también nos permite describir dos tipos de ondas, que ahora voy a mencionar un poco más tarde. Dos tipos de ondas mecánicas. Pero bueno, antes de eso, bueno, voy a saltarme esta definición y voy a contar cuál es el concepto bueno, voy a saltarme esta parte y voy a quedarme con esta parte. Para medir en tejidos de forma ex vivo esa rigidez, lo que usamos o una de las posibles técnicas las más básicas son las prensas de ensayo axiales o de tracción axial. Lo que se hace es que se coloca, como se ven aquí, muestras de diferentes tipos de tejidos, desde pues, piel o músculo o ligamento que son más duros e incluso huesos. La máquina ejerce una fuerza para traccionarlo y mide en paralelo cuál es la deformación que se produce y cuál es la fuerza aplicada para producir esa deformación. Entonces se dibuja en horizontal la deformación, en vertical la fuerza, como se ve en la gráfica que tenéis aquí abajo, y se va dibujando la curva de cómo va resistiendo o la fuerza que está oponiendo a esa deformación el tejido. Entonces, si tenemos un tejido muy blando, tendremos que con muy poca fuerza se deformará mucho. Tiene una pendiente baja. Entonces, el módulo de Young es la pendiente de esta curva. Sin embargo, si tenemos un tejido como un ligamento, hace falta aplicar fuerzas muy fuertes para que se deforme poco. Eso es un tejido de un módulo de Young alto. Estoy viendo aquí. Vale. Bien. Sí, pueden enviar preguntas al chat, interrumpirme sin problema. Entonces tenemos curvas de este tipo, ¿no? A ver, un segundo. Disculpen, ahora. Bien. Resulta que el tejido también tiene una propiedad, es un poco más complicado que todo esto y resulta que esa curva de tensión de formación no es una recta, que es la primera aproximación, sino que tiene una forma curva como la que se observa aquí. Entonces eso hace que empiece a complicarse la definición de rigidez. Bueno, voy a ir pasando un poco más adelante. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de esa rigidez? Pues depende del tipo de órgano, del tipo de tejido que estamos hablando y también depende de la escala. Si estamos a la escala de los constituyentes del órgano, como se ve abajo en azul, pues sí, o bueno, empezando por arriba. Si empezamos por arriba, por la zona naranja, tenemos jerarquías de órganos completos. La próstata, si tenemos en la mano una próstata, pues vemos que tiene una rigidez determinada, del orden de una próstata sana tendría unos 15-20 kilopascales de rigidez. El hígado tendría una rigidez un poco más baja, el hueso una mucho más alta, por eso la tenemos mucho más a la derecha.
Si nos vamos a de qué están constituidos, pues por ejemplo, si nos vamos a estructuras más pequeñas como córneas, como nódulos tumorales, pues, o placas o paredes arteriales, pues tenemos que cada uno de esos elementos constituyentes tienen diferentes rigideces. ¿Y de dónde vienen? Pues tendremos que ir más abajo todavía. ¿Qué constituye cada una de esas estructuras? Pues los constituyentes básicos, que son colágeno, queratina, elastina, que son, todo esto son, son eh, en fin, polímeros, células epiteliales, células tumorales, adipocitos, sustancias base, pues tenemos básicamente fluidos intersticiales, etcétera. Entonces, cada uno de ellos aporta una rigidez, la forma en la que están conectados nos dan otra rigidez y eso hace que al final el órgano a escala macroscópica tenga otra rigidez diferente. Y por supuesto, bueno, en huesos también tenemos la fase mineral, que es muy, muy rígida, la que da la mayoría de la rigidez. Bueno, aquí mencionaba en este vídeo que tenemos dos tipos de fuerzas. Las fuerzas en azul de compresión, que la resiste el agua, y las fuerzas de cizalla, que producen cambio de forma, que son las que resiste el estroma. Aquí voy a dibujar cómo se deforma el fluido cuando cambia el volumen. La deformación volumétrica es que el volumen a la derecha se hace más grande o más pequeño. Y la cizalla es lo de la izquierda, que es sin cambiar de volumen, cambiar la forma, los ángulos, y eso se llama cizalla. Bueno, pues estos dos comportamientos de la materia, estas dos rigideces son dos parámetros independientes. Resulta que en los tejidos blandos la rigidez del fluido apenas cambia con las patologías, máximo 0,5-1%. Sin embargo, las patologías cambian la estructura del estroma y producen que el módulo de cizalla, que es el que gobierna la rigidez al comportamiento rojo, sea el que cambie drásticamente. Es decir, ese módulo va a cambiar mucho, va a depender mucho, va a ser muy sensible a las patologías. Entonces, existen dos formas, dos tipos de... ¿Qué son los ultrasonidos? Para entrar un poco en el otro tema. Los ultrasonidos son ondas mecánicas. Son ondas en las que las partículas o la materia de la que está hecha, o las partículas de las que está hecha la materia, las partículas se comprimen y dilatan es decir, aparecen esas tensiones de compresión y dilatación y esas deformaciones como consecuencia de esas tensiones y las partículas se van comprimiendo y dilatando una tras de otra y ese fenómeno se propaga a la velocidad del sonido. Esa velocidad de sonido depende de la rigidez o de las propiedades del material, de la rigidez y de la densidad, básicamente. Pero resulta que, bueno, el sonido por el que se me oye ahora mismo son esas ondas acústicas, esas ondas mecánicas de presión que viajan a través del aire. Pues esas ondas también viajan a través de los fluidos y a través de los sólidos. De hecho, por ejemplo, los terremotos son ondas de ese tipo a frecuencias mucho más bajas. Es decir, la velocidad de oscilación no es del orden de los miles de hercios que tiene mi voz, sino del orden de unos pocos hercios. ¿Y qué son los ultrasonidos de la ecografía? Pues son esas mismas ondas, pero a mucha más frecuencia, a millones de hercios, de ciclos por segundo. Y ese es el principio físico de la ecografía. Entonces lo que hacemos es propagar ondas acústicas de compresión, que son las de la derecha, que se propagan en el fluido, y lo que se observan es ecos, la ecogenicidad, ecos de esa onda por interacción con diferentes interfaces entre diferentes estructuras del tejido anatómico. Pero la velocidad de esa onda apenas varía. Y aquí viene la otra idea. Existe otro tipo de ondas que son lo que se llaman ondas de cizalla. Son ondas mecánicas donde las partículas no se comprimen y dilatan, sino que se cizallan sin cambiar de volumen. Es decir, se comporta como se está viendo aquí a la izquierda. Esas ondas viajan a velocidades muy, muy inferiores. En lugar de a 1500 metros por segundo que viaja el ultrasonido y el sonido en el agua o en los tejidos blandos, las ondas de cizalla viajan a 1, 2, 5, 10 metros por segundo dependiendo del tejido o de su patología. Y a una velocidad muy variable, como he dicho, entre 1 y 10 metros por segundo. Aquí tenemos una imagen de cómo serían esas ondas. Ahora mismo estoy mostrando la propagación de ondas de ultrasonido
donde veis que las partículas, esos cubitos se comprimen y dilatan y esa se va secuenciando en forma de propagación. Y después tenemos a la derecha las ondas de cizalla, donde se ve que esos cubitos no cambian de volumen, sino que cambian de ángulo. Y la velocidad de esta propagación es, como digo, de unos pocos metros por segundo, mucho, mucho más lenta. Entonces, ¿en qué se basa la elastografía? En propagar ondas, voy a saltar esta parte, se basa en propagar ondas de cizalla a través de tejidos, medir a qué velocidad se propagan y a partir de esa velocidad inferir o despejar cuál es el módulo de cizalla, el módulo de rigidez de cizalla, que es ese módulo que va a variar entre 1, 2, 5, 10, o sea, una cantidad muy grande dependiendo del tipo de la patología que tenga ese tejido. Entonces, ¿cómo se puede generar esa onda de cizalla? Pues se puede generar de varias formas. O sea, para generar ese principio de imagen elastográfica, tenemos que hacer dos cosas. Primero, generar esa onda y segundo, medir su efecto, que es a qué velocidad se propaga. ¿Cómo se puede generar? Pues, como se ve a la izquierda, se pueden generar tensiones de varias formas, o bien induciendo vibraciones en un tejido con vibradores, lo cual necesitamos contacto directo, o bien usando un principio que es radiación acústica, que consiste básicamente en que si modificamos un ecógrafo y focalizamos el ultrasonido en un punto y le aumentamos mucho la energía, pero lo hacemos durante un periodo de tiempo de milésimas o de una fracción de milésima de segundo, conseguimos que los ultrasonidos de alta energía ejerzan una fuerza neta de empuje en el tejido. Si ese empuje dura unos microsegundos, lo que generan es como un empuje, como si estuviéramos tocando el interior del tejido de forma remota, y ese empuje muy rápido lo que provoca es una onda de cizalla que se propaga por todo el tejido. Otra alternativa tercera es usar los propios procesos fisiológicos, como es las pulsaciones de los vasos sanguíneos, que inducen de forma regular, o incluso la respiración, que inducen deformaciones que son medibles con técnicas de imagen. Y ahora, ¿cómo medimos esa onda, esa propagación? Se puede medir de varias técnicas. Mediante ultrasonido, es decir, ecografía. Aquí no nos vale cualquier ecografía, sino que tiene que ser lo que se llama ecografía ultra rápida. Necesitamos hacer del orden de miles hasta 20.000 fotogramas por segundo de ecografía para, haciendo correlación de esos diferentes fotogramas, hacer el seguimiento de cómo oscilan esas partículas a unas velocidades a unas oscilaciones de varios miles o cientos de ciclos por segundo. Entonces necesitamos una forma de medir muy rápida sacar un vídeo muy rápido de ecografía. Entonces, ecografía ultra rápida. Otra técnica es mediante resonancia magnética dinámica. Existen otra serie de sensores que ahora vamos a ver más adelante. Bueno, existen también técnicas no ultrasónicas, como puede ser la técnica de Bishop, que es básicamente de forma subjetiva con el dedo, como se hace en los partos. El ginecólogo con el dedo toca el cuello del útero e identifica si está más blando o más duro. Entonces, de esa manera puede cuantificar el estado de maduración y cómo de cerca estamos de la dilatación. Existen otros dispositivos como de indentación, que consiste en aplicar con algún tipo de probeta una fuerza y medir cómo se deforma el tejido, o mediante aspiración, que se utiliza, por ejemplo, para medir la rigidez de los ovocitos o de células incluso. Mediante esta pipeta se le succiona y se observa qué resistencia opone a esa presión de succión la membrana celular. O los miotonómetros, que tienen un principio bastante parecido. Bueno, el problema está en que, por ejemplo, el test de Bishop tiene únicamente una efectividad del 30% en predicción de parto prematuro, por ejemplo. Se están estudiando técnicas como el de aspiración por un grupo de Suiza o extensibilidad cervical. Estamos hablando de técnicas correctamente para parto prematuro, que es uno de los temas en los que he trabajado.
Otras técnicas, pues elastografía ultrasónica. Aquí tenemos tres grandes familias. La elastografía estática, la dinámica, que es la que he descrito, en la que se produce a distancia mediante radiación acústica un empuje en el tejido de forma remota y se hace un seguimiento de cómo se mide esa onda que se genera. Y mediante ondas de torsión, que es una técnica que estamos desarrollando en nuestro laboratorio y estamos de momento aplicando para parto prematuro, como he dicho, donde la sonda básicamente genera por contacto esas ondas de cizalla, y también lo estamos empezando a desarrollar para diagnosticar melanoma. Y también medir córnea, también estamos aplicando para próstata. Estamos ahora mismo en esa fase de investigación. Voy a saltarme estas técnicas y voy a hablar también de la resonancia, de la astrología por resonancia magnética. Lo que se hace allí es inducir las vibraciones mediante un vibrador que se coloca en contacto con el paciente, como se ve abajo a la izquierda. Eh, ¿Se oye el vídeo? Entonces, con este vibrador se genera una onda que se propagan en el tejido del paciente. Lo que se está viendo aquí son las ondas de cizalla propagándose en un tejido, concretamente el cerebro. Y si observáis, hay una zona donde la onda, justo en el circulito central, donde la onda viaja más rápido, y a partir de esa velocidad se puede reconstruir cuál es la rigidez. Lo donde viaja más rápido es porque el tejido es más rígido. Y aquí se ve un elastograma, una imagen de la rigidez del cerebro, donde se observa una zona en rojo a la derecha, en comparación con la rigidez verde o azul del tejido sano, y eso es indicador de que allí hay un tumor. Entonces, este concepto de medir la rigidez para diagnosticar patologías como, por ejemplo, dónde está ese tumor o cómo caracterizar, incluso clasificar ese tumor en función de su rigidez, es una tecnología nueva, es no invasiva, se basa en algo físicamente muy concreto y no hace falta llegar a biopsia es previo a la biopsia. Bueno, hay diferentes tipos de actuadores, pasivos, activos, pulsados continuos, etc. Y bueno, esto me lo voy a saltar, que son otras técnicas un poco más de tipo laboratorio. Ahora, ¿dónde se puede aplicar esta tecnología de la elastografía? Pues, por ejemplo, bueno, se puede aplicar en toda esta lista, que voy a recorrer un poquito más despacio. Hígado, cáncer de mama, cáncer de próstata, tiroides, eh, kidney, nódulos linfáticos, cerebro, músculo esquelético de diferentes estructuras, tendones, ligamentos, etcétera, cardíaco, vascular, para trombosis, en parto prematuro, etcétera. Empezando por hígado, es posible clasificar el nivel de fibrosis, eh, los estadios desde normal, estadio 1 hasta el 4, simplemente definiendo diferentes umbrales, como se ve en la tabla primera, de rigidez medida por resonancia, por elastografía de resonancia magnética. Por ejemplo, se han definido el umbral de 3,5 sería el que nos separa el estadio de fibrosis 1 del 2, etc. Entonces, pues nos permite describir también o diagnosticar la esteatosis, que hay indicadores de condiciones como la cirrosis y hepatitis, y también se está usando para evaluar la fibrosis cortical de hígado, trasplante de hígado. Existen hoy en día, están muy extendidos, pero todavía existen algunas limitaciones que son oportunidades de investigación y de mejora de las tecnologías. Esto sería la rigidez. Existe otro concepto que es la viscosidad.
¿La viscosidad qué es? La viscosidad es... a ver cómo contarlo fácil. Si comparamos dos fluidos, como pueda ser el agua de la miel, el agua tiende a fluir a gran velocidad. Sin embargo, la miel ofrece una resistencia al flujo que es proporcional a la velocidad de la deformación de la miel. Si cogéis un vaso de miel y con una cucharilla lo movéis despacito, notaréis que ofrece una pequeña resistencia. Pero si intentáis girarla muy rápido, veréis que la resistencia a ese movimiento a la cuchara aumenta muy rápido y es muy, muy difícil. Hace falta aplicar muchísima fuerza para moverlo rápido. Entonces, la viscosidad es la fuerza que se opone no a una deformación, como es la elasticidad, sino a la velocidad a la que se produce esa deformación. O sea que es una magnitud física totalmente diferente. El efecto sobre la onda es que esa onda, cuanto más frecuencia, es decir, cuanto más rápido se hagan oscilar las partículas, cambia la velocidad a la que se propagan esa onda. O sea que la velocidad depende tanto de la rigidez como de la viscosidad. Entonces, haciendo un barrido de frecuencia y viendo si la velocidad no depende de esas diferentes frecuencias, es que tenemos un material, un tejido elástico sin viscosidad, pero si aumentando la frecuencia no aumenta la rigidez, la velocidad, resulta que tenemos un tejido viscoso. Entonces, con la pendiente podemos reconstruir cuál es la viscosidad. Resulta que la viscosidad recientemente, hace unos pocos años, se ha descubierto que es un potencial biomarcador de la inflamación de forma no invasiva. Entonces se puede cuantificar con este parámetro de viscosidad, que va una viscosidad, por ejemplo, comparando la fila central, la segunda y la tercera, tenemos que un tejido normal tiene una viscosidad del orden de 2, 2,3, pero si nos vamos a tejido fibrótico en hígado, pues la viscosidad sube a 2,6, 2,7, incluso a 3,7 en F4, en clasificación de fibrosis F4. O sea que la viscosidad es un parámetro que predice que es capaz de cuantificarnos el grado de inflamación, de forma, como digo, no invasiva. Lo que pasa es que esta técnica todavía está en desarrollo y falta algo para que se aplique en clínica habitual. Uso en cerebro, pues por ejemplo, como hemos visto hace un momento, pues para identificar no solamente tumores, que eso es obvio, sino por ejemplo, interrogar la evolución de Alzheimer, para también diagnosticar esclerosis múltiple o simplemente cuantificar los procesos de envejecimiento de tejido cerebral, donde se pierde viscoelasticidad debido a la degeneración de neuronas y el tejido en general. También se está empezando a utilizar mucho en cáncer de mama. Es capaz de reclasificar, por ejemplo, el BRAF3 al 4A, y eso lo que está consiguiendo es eliminar mucha biopsia. Mejor dicho, el 4A al 3. Medido en varios miles de pacientes, ha demostrado una sensibilidad del 93% y especificidad del 80%. Aún así, hay algunas limitaciones, como por ejemplo que hay que estandarizar el electrograma, que depende de la marca comercial con la que se mida, y bueno, hay algunos problemas con que se pierden algunas, es posible que se escapen algunas de las lesiones, con lo cual habría que combinarlo con otras técnicas como la mamografía. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo la viscosidad es capaz de clasificar un tumor benigno de tejido normal, de uno benigno y de uno maligno a su vez, como se puede ver en los diferentes parámetros de la tabla. En cuanto a tiroides, pues tenemos algo parecido. Se ha llegado a definir como umbral de rigidez que separa folículos tiroidales malignos de benignos en 22,3 kilopascales, con un área bajo la curva de 0,81. También hay una serie de limitaciones
que son cuestiones que en los próximos años los grupos de investigación tenemos que ir resolviendo para que se pueda aplicar de forma en la práctica clínica habitual. Igualmente, en cáncer de próstata, pues se ha identificado ya como 35 kilopascales el umbral entre lesiones benignas y malignas. También con una alta sensibilidad, especificidad y ahora bajo la curva. Nosotros estamos desarrollando un dispositivo intraluminal basado en ondas de torsión para hacer imagen, cuantificación de la elasticidad de la viscosidad de ese tumor, que es algo nuevo. Y tenemos aquí algunos parámetros de viscosidad que parecen ser umbrales para clasificar esto de forma no invasiva. Aquí, existen muchos más órganos, como estoy aquí definiendo, mostrando en resumen, esta tabla resumen, donde pues, hay un resumen de cuáles son los estudios que hay realizados hasta ahora, cuáles son los grados de sensibilidad, especificidad de cada una de las pruebas. Y bueno, en cuanto a oportunidades de futuro, pues está en que hay que trabajar en definir protocolos clínicos robustos, definir la viscosidad como un nuevo biomarcador, la no linealidad como otro nuevo biomarcador, un trabajo que estamos haciendo desde el punto de vista teórico y queremos en breve empezar a hacerlo clínicamente, y desarrollar nuevos tipos de dispositivos que sean más baratos y más simples para hacer este tipo de medidas. Bueno, aunque ya se ha visto un poco en el vídeo, pero aquí quiero presentar al laboratorio de ultrasonido, a mi equipo que hace todo esto posible, y no solo al equipo, sino todas las redes de colaboradores internacionales de otros laboratorios con los que trabajamos y codo con codo para en red ser capaces de resolver todos estos problemas y mejorar la salud. Bueno, pues con esto doy las gracias y quedo abierto a iniciar un debate en todas las dimensiones, en cuanto a cómo es la investigación, cómo es el día a día nuestro, o cuál es en fin, cualquier pregunta técnica, científica, inquietudes. También quiero invitar y bienvenir a quien tenga motivación o curiosidad por investigar, a que está más que bienvenido a enrolarse en este mundo de la investigación de la ciencia y venirse a Granada, España, a investigar. Así que quedo a vuestra disposición y muchas gracias por la atención. Muchas gracias a usted por su tiempo, señor Guillermo. Bueno, a continuación vamos a volver a compartir la pantalla de la diapositiva y pasaremos a una sección de preguntas y respuestas. Invitamos al público presente a que active su micrófono y su cámara si desea, de manera que pueda conversar con usted y preguntar. Yo voy a empezar haciéndole una pregunta que tenía más que todo del documental que usted presentó al comienzo. Usted mencionó algo referente a que el componente más duro o rígido que pudieron encontrar fue el tejido humano, a comparación con otras cosas. ¿Qué fue lo que usted vio o investigó que lo llevó a esa conclusión? Bueno, no el tejido más duro en el sentido mecánico, sino el más difícil en el sentido de reto de investigación. Reto en el sentido de que, bueno, el hormigón, el acero, son materiales porque tienen cierta complejidad, una estructura atómica, el hormigón tiene una estructura granular, de una piedra embebida en una matriz de cemento, etc. Con lo cual tiene un cierto reto. Después me puse a trabajar en fibra de carbono, que es un material más avanzado. Son fibras unidireccionales de un material de carbono muy rígido embebida en una matriz de polímero.
con lo cual lo convierte en anisótropo y con una forma de comportamiento mucho más complejo, de fallos con delaminación, ruptura de fibra, etc. Pero seguía yo buscando qué puede ser más complicado, porque una cosa que nos pasa a los ingenieros es que nos gustan los retos, nos gustan las dificultades. Somos solucionadores de problemas, entonces nos gusta buscar los problemas cuanto más complicados mejor para que supongan un reto. Y me di cuenta de que cuando empecé a estudiar, por casualidades de contacto con otros compañeros, contacto con amigos de medicina, y por, bueno, quizá por mi padre que también es médico y un poco me sembró esa inquietud también por conocer de qué estamos hechos, cómo funcionamos, la funcionalidad de nuestro tejido, pues empecé a darme cuenta de lo complejo y fascinante que podía ser. Cuando se suma a eso, la oportunidad de que puede ser que la elasticidad, un parámetro mecánico que yo conocía muy bien, pueda tener una relevancia clínica en el diagnóstico de tumores, pues se abrió un campo fascinante en el que, bueno, si estos módulos de rigidez, este conocimiento que tengo de la rigidez de los materiales, es algo que todavía es bastante desconocido entre los clínicos, los médicos, los sanitarios, eh, pues empezaron a aparecer evidencias de que podía ser útil para diagnóstico y para salvar vidas. Y dije, bueno, esto es una oportunidad que no se puede desaprovechar. Y allí empezó, así de forma contada, sencilla y fácil. Si queréis puedo profundizar más en el tema. Así surgió el reto. Vale, aquí me llegaron más preguntas. Dice, ¿este tipo de tecnología se está aplicando ya en la industria o está aún en investigación? Hay muy pocos hospitales que tengan, se está aplicando, pero de forma muy, muy minoritaria en muy pocos hospitales que disponen de equipos de este tipo. Y segundo, que hayan tenido la valentía o hayan sido pioneros, hayan tenido el arrojo de lanzarse a modificar sus protocolos más allá de lo establecido en los protocolos habituales que se encuentran en los libros de texto de medicina de técnicas de diagnóstico. Entonces, son aquellos que quieren dar un paso allá e incorporar nuevas tecnologías. Entonces, eso se está haciendo en Clínica Mayo, en algunos hospitales quizás del Reino Unido. Recientemente hemos adquirido un equipo dos equipos de elastografía en el Hospital de Granada, con lo cual estamos empezando el proceso de incorporar esos protocolos aquí en Granada también. Pero es algo que, en fin, sí se está haciendo, pero todavía no se ha extendido. Y solo se está haciendo para muy pocas patologías. Por ejemplo, para hígado, para clasificar lesiones hepáticas, eh, y muy poco para cáncer de mama y poco más. Pero hay una cantidad de órganos y patologías, como se ha visto hace un momento, donde ese potencial está todavía por aplicar, con lo cual eso es, desde aquí invito a que desde abajo, desde los clínicos que están empezando su carrera o terminando de estudiar o quieren innovar mediante hacer una tesis doctoral o en el formato que cada uno desee, se puede empujar para que esto se aplique y mejore los resultados, mejore la salud definitiva, que es lo que todos pretendemos. Vale, me llegó otra pregunta que dice, ¿cómo piensa que se podría proyectar o revolucionar en un futuro este tipo de tecnologías? Hay que recorrer un camino muy largo. Es decir, este tipo de tecnologías nacen, pues, primero de la ciencia básica. Como he comentado, es necesario conocer o comprender bien los conceptos de la rigidez de este tipo de ondas de cizalla, concretamente. Es un trabajo que, por ejemplo, en nuestro laboratorio, en nuestro día a día, allí ahora mismo estoy dirigiendo 5 o 6 tesis al respecto. Eh, También hay que comprender cómo la elasticidad, cómo se comporta, cómo es la consistencia de tejido blando en diferentes órganos. Eso es un reto muy, muy importante. Allí la comunidad de los diferentes grupos que trabajamos en esto en todo el mundo, pues estamos todos codo con codo tratando de desentrañar y desvelar caracterizar esa elasticidad de los tejidos, ese comportamiento constitutivo de los tejidos.
Y después hay otro frente que es el desarrollo de sensores que sean capaces de medir, de cuantificar esas propiedades con esos ultrasonidos, con esas ondas mecánicas de cizalla. Eso es otro frente en el que también trabajamos de forma muy activa. Tenemos varias patentes al respecto y ya de todas esas patentes ha salido ya una empresa. Esperamos que dentro de poco, si alguien quiere tirar del carro, pues salgan varias empresas más. Tenemos allí la idea listas para desarrollar. Las empresas tienen que hacer la validación, los ensayos clínicos, para demostrar que eso funciona con las precisiones, las sensibilidades que hacen falta. Hace falta después establecer cuáles son los protocolos de uso de esos dispositivos, fabricarlos industrialmente, distribuirlos a los hospitales, que haya protocolos donde se describa cómo se usan correctamente para diagnóstico, introducirlos en los screening, pues, de cáncer de mama, de cáncer de próstata, etcétera. Y eso serían lo que yo creo que serían las diferentes etapas del desarrollo. Con lo cual, son muchas, pero bueno, poco a poco se van materializando. Eso es una cuestión de quizá un recorrido de 10, 15 años, pero bueno, es un recorrido profesional de los que investigamos. Vale, gracias por su tiempo. Me han llegado más preguntas. Dice, ¿qué hace falta para llevar completamente, o sea, qué hace falta para llevarla, esta tecnología completamente al mundo real? Sí, yo creo que es un poco lo que acabo de mencionar. Son todas esas fases que implican, pues, coordinación entre laboratorios de investigación, clínicos, responsables de hospitales y empresas que les interese invertir en tecnologías médicas que pueden ser también muy rentables y, por tanto, también capacidad financiera. O sea, que hace falta articular un poco lo público y lo privado. Vale, tengo más preguntas aquí. Me dice una compañera, ¿dónde podemos encontrar el paper si ya está disponible? Bueno, paper hay mucho. En mi página web yo tengo como 100 papers publicados. O sea que en mi página web personal están todos disponibles y los que sean de pago, lo que sea, simplemente contacte conmigo y yo se los mando. Ok. Otra pregunta por acá tenemos. Dice, ¿cuáles son los Paper y requisitos también para... patentes publicadas también están disponibles. En fin, Ah, cualquier otro material, pues contacta conmigo y yo lo facilito, por supuesto. dale. Sí. Tenemos otra pregunta aquí que dice, ¿cuáles son los requisitos para trabajar en su laboratorio? ¿Aceptan pasantes para la práctica profesional o es como ese proceso de España? Perdón, no he entendido la última parte de la pregunta. Vale, dicen que, un momento. Vale, la pregunta dice, ¿cuáles son los Sí. requisitos para trabajar en el laboratorio? Ujú. ¿Aceptan pasantes para la práctica profesional o cómo es el proceso en España? En España. Depende del perfil. Si está hablando de un médico o estudiante de medicina, eso sí me lo pueden confirmar. Bueno, en ese caso, existen múltiples formatos. Se puede venir con una estancia más o menos breve o más o menos larga, o se pueden venir con algún tipo para hacer la tesis, con algún tipo de beca doctoral, o bien del país de origen, o bien pueden solicitar una beca doctoral aquí en España, el programa nacional, un programa competitivo, centralizado para todo el país, que esencialmente se basa en dos etapas. Una primera fase que es por el expediente de los estudios universitarios, se tiene que haber terminado los estudios para empezar una tesis, tiene que tener un nivel para iniciar un máster por lo menos, o haber iniciado un máster, estudios de máster o de maestría, que también se pueden hacer aquí en los varios másteres que tenemos nosotros. Y las dos etapas de la selección son una primera únicamente basada en el expediente, donde básicamente el umbral está en torno a un 8, o sea que si un estudiante tiene un 8 o más sobre 10, es casi seguro que pasa la primera fase.
Y la segunda fase se basa en el proyecto y el equipo de acogida. En ese sentido, nuestro equipo está muy valorado, así que realmente no tendría ningún problema en recibir un contrato que son de 4 años de un sueldo a tiempo completo para hacer la tesis. Lo mismo sería válido para otro tipo de perfiles, como puede ser ingeniero biomédico o físico, biólogo, cualquier otro que tenga un perfil dentro de la multidisciplinariedad que se ha visto. O sea que nosotros necesitamos todo tipo de investigadores en nuestro equipo. Vale, aquí Bueno, un para más compañero... detalles, que se pongan en contacto conmigo y, por supuesto, ya buscamos, informo con más detalle. Vale. Aquí tenemos un compañero que levantó la mano. Marcos, adelante, puedes hablar sobre tu pregunta. Sí, buenos días, buenas tardes allá en España, ingeniero Guillermo. Bueno, Mi pregunta era acerca de la lectografía. En caso de utilizarlo en la imagenología, que se utiliza como diagnóstico, ¿se podría utilizar también como tratamiento en caso de tumores, de carcinomas o de alguna rigidez muscular también? Muy buena pregunta. De hecho, nosotros llevamos ya un proyecto, ahora iniciamos una segunda fase de un proyecto de investigación con una financiación bastante potente. No puedo develar mucho porque está ahora mismo bajo proceso de patente, de propiedad intelectual, pero la respuesta es que sí, que justamente estamos precisamente aplicando ondas tanto ultrasónicas como de cizalla como terapia o coterapia tumoral. Y estamos teniendo sobre melanoma y páncreas resultados muy prometedores, básicamente porque lo que estamos consiguiendo creemos que es, todavía estamos en la fase de analizar las vías de señalización, la proteómica, parece ser que estamos consiguiendo estimular un mecanismo que se llama mecanotransducción, por el cual ciertos tipos de células, sobre todo mesenquimales, de células madre, tienen la capacidad de sentir, mediante unas adhesiones focales, unas integrinas que tienen las membranas celulares y con las conexiones con el citoesqueleto, la capacidad de sentir la rigidez del sustrato en el que están. Ese mismo mecanismo el que se utiliza en embriología. Eh, eh, hay células osteocitos que si crecen sobre un ligamento se transforman, son células mesenquimales que se transforman en células de tejido conectivo, en ligamentos, pero si están creciendo sobre un hueso directamente se transforman en hueso. Entonces, ¿y eso cómo lo hacen? Sintiendo si el sustrato es más o menos rígido. Pues ese mismo mecanismo lo que hace es sentir fuerzas y deformaciones y nosotros al introducirle las ondas creemos que lo que estamos haciendo es engañarles a que sientan unas fuerzas diferentes al sustrato en el que están realmente, con lo cual modificamos su fenotipo, cómo se comportan esas células y provocamos la apoptosis, es decir, que se suiciden las células tumorales. De momento tenemos estudios muy preliminares únicamente a nivel de laboratorio, ahora estamos empezando a estudiarlo en ratones, pero bueno, todavía nos quedan años de recorrido. Pero la respuesta es que sí, que ya estamos trabajando en ello y hemos obtenido resultados preliminares muy prometedores. Y aquí también, de nuevo, bienvenido si le interesa a alguien unirse al equipo. Muy interesante, gracias. Bien, tenemos aquí que Harry Jiménez levantó la mano. Adelante, Harry. Hola, buenas. Estoy interesada en saber si las nanopartículas pueden ser aplicadas a este tipo de diagnósticos y si es aplicable, ¿cuáles serían en particular las que se podrían utilizar? Bueno, en ese ámbito tengo menos experiencia. Sé que hay algunos grupos trabajando en la utilización de nanopartículas magnéticas para complementar las técnicas de diagnóstico combinado con ultrasonido, pero no puedo dar muchos más detalles porque no es mi campo de especialidad. Listo, muchas gracias. Gracias. Vale. ¿Alguien más tiene alguna consulta, una duda? Parece que no. Bueno, en todo caso, vamos a pasar a la siguiente parte.
Un momento. Ah, vale, me acaba de llegar una pregunta justo antes de pasar. Disculpe. Sí, Dice, déjeme leer, listo. Vale, una compañera dice, ¿qué tipo de prácticas clínicas concretamente cambiarían con la implementación de estas investigaciones? bueno, las prácticas cambiarían, pues, de momento, en cáncer de mama, por ejemplo, es posible modificar un BRAF 4A por un 3, con lo cual se evitarían biopsias en un número, vamos, no se podría decir el número de memoria, pero se evitaría una serie bastante, probablemente el tipo más frecuente de biopsias de cáncer de mama que se hace. O sea que se reduciría mucho la invasividad del diagnóstico. Y bueno, cualquiera de las técnicas estas, al ser una técnica de screening con mucha más sensibilidad que las técnicas actuales, pues adelantarían el diagnóstico precoz del cáncer, que sabemos que es uno de los principales factores para mejorar el pronóstico. Porque eso en cuanto a cáncer. Por ejemplo, otra en el tema en parto prematuro, que allí estamos trabajando, llevan muchos años en la sonda que he descrito mediante onda de torsión, que cuantifica la rigidez del cuello del útero. El cuello del útero desde el punto de vista de un ingeniero, es un órgano fascinante porque pasa de ser hermético para que no para que no se contamine el feto, a que en cuestión de horas se dilata hasta que pasa el feto. Y eso como estructura fascinante. Pues antes de que cambie la geometría, tiene que cambiar la consistencia, porque cambia toda la configuración de las fibras de colágeno para permitir esa dilatación. Eso se llama remodelación. Y eso resulta que cambia durante toda la gestación, desde la semana 1, básicamente. Lo que estamos viendo es que la principal aplicación de esa sonda es, pensábamos al principio que podía ser predecir en la semana 20 de gestación, más o menos a la mitad, predecir el riesgo de parto prematuro, con lo cual estaríamos evitando la principal causa de mortalidad infantil. O sea, estaríamos previniendo, porque ahora mismo el parto prematuro se ponen de parto y ya no hay tiempo para hacer nada. Pero si en la semana 20 pudiéramos saber si hay riesgo de parto, pues ya sí puedes aplicar progesterona o puedes aplicar aspirina, acetilsalicílico, algunos de los tratamientos que se sabe que mejoran o que corrigen la biomecánica cervical. Pero estamos viendo que puede ser incluso más útil para evitar, o sea, en caso de inducción, cuando pasa de la semana 42 y hay que inducir el parto, con oxitocina, etcétera, algunos de esos inducciones pasan 48 horas de oxitocina y fracasan, con la consiguiente pues, falta de oxigenación del cerebro del feto y riesgo de lesiones neurológicas. Entonces, para lo que podría permitir es para predecir si va a fracasar esa inducción y en ese caso no tenerlo 48 horas con sufrimiento fetal, sino directamente ir a cesárea. Entonces estamos viendo que eso sería uno de los cambios que podrían mejorar la salud infantil, materno-infantil. Esto es por poner un par de ejemplos, pero podría haber muchos. Vale, y tenemos aquí una pregunta más, me llegó. Dice, ¿este tipo de tecnología puede ser aplicado en todo tipo de tejidos? Sí, esencialmente sí. Estamos trabajando en todo el cuerpo humano, desde tejido blando, muscular, pues órganos tipo tiroides. Estamos ahora también en osteoarticular, muy interesados, empezando a trabajar en envejecimiento de supraespinoso, de tendón de Aquiles, de los meniscos, que es algo que tiene muchos problemas, de los ligamentos articulares de las piernas, de las rodillas, también los discos intervertebrales, degeneración de discos intervertebrales, es decir, muchas patologías muy asociadas al envejecimiento, que es un gran problema hoy en día, en la calidad de vida de nuestros mayores.
conforme va creciendo la esperanza de vida. Y bueno, y en hueso también hemos trabajado muchos años en osteoporosis, para diagnosticar correctamente y de forma barata, sin tener que ir a DEXA, a rayos X, la osteoporosis, mediante ultrasonido. Ok, muy interesante. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Quiere hablar o escribir algo? Ahora sí parece que no hay preguntas. Bueno, en caso de que no haya más, creo que podemos pasar a la siguiente parte. Una compañera acaba de poner en el chat el documento para que vayan cada uno abriendo y acceder a sus certificados. Y bueno, ahora haremos la entrega del certificado a nuestro expositor. Por su tiempo, dedicación y espacio también que apartó para conversar con nosotros, instruirnos más y participar en calidad de expositor en el conversatorio virtual Nuevas tecnologías de diagnóstico por imágenes de elastografía. Agradecemos Muchísimas gracias. su tiempo, su espacio y la paciencia para responder cada pregunta también. De parte del Comité de Estudiantes de Medicina de la Pulatina y de parte del Comité IMBS, le agradecemos, señor Guillermo Ruscalbert, y esperamos que, bueno, Dios primero, en algún futuro tengamos la oportunidad para compartir más experiencia, ¿no? De cosas así. Pues quiero daros también las gracias de nuevo, como dije al principio, por haberme localizado, por haber encontrado y haberse interesado en estas líneas que yo creo que son fascinantes para mí. Agradezco el interés, el tiempo y la curiosidad que habéis entregado a esto, y quedo a vuestra disposición para, desde aquí, desde mi laboratorio, pues lo que necesitéis, lo que pueda ayudar y futuros encuentros, y por supuesto bienvenida a quien estuviera interesado en cultivar todavía más la curiosidad investigando con nosotros. Así que muchas gracias. Bien, ahora a continuación, un punto final, unas palabras de agradecimiento por la presidenta de CINSEMUL, Andrea González. Bueno, más que nada agradecerle primero a usted, profesor, muchísimas gracias por brindarnos su tiempo, una excelente ponencia, está súper interesante, fue de mucho provecho para todos los oyentes del día de hoy. Agradecerle al comité organizador de la actividad porque ha estado empezando muy bien, esta es la primera ponencia que tenemos y de verdad que fue excelente, de alto nivel y de mucho provecho para todos nosotros. Y más que nada agradecerle a todos los asistentes, esperamos que hayan disfrutado muchísimo la actividad y nos vemos en las siguientes ponencias que tenemos. Gracias. Ok, vamos a pasar ahora a la siguiente parte de nuestra presentación, que es la foto grupal. Invitamos a los presentes a que por favor prendan su cámara y sonrían para guardar el recuerdo de este gran seminario. La verdad es que es un gusto verle las caras a todos, lo que habéis estado escuchando. Ok, vamos a ver. ¿Nadie más va a encender la cámara de los que están presentes? Para la foto. Bueno, daremos un par de minutos para ver si se animan a prender la cámara y mostrarnos su mejor rostro para la foto. El recuerdo de este seminario. Vale.
Ok, bueno, a la cuenta de 3 sonrían para capturar el momento, ¿ok? Bien. Muchas gracias a todos. 1, 2, 3. Una vez más. 1, 2, 3. Listo. Ahora, por último, gracias a todos nuevamente por su grata presencia y participación. Esperamos que tengan un excelente día, una excelente tarde allá en España, Guillermo. Y los invitamos a seguirnos en las redes sociales en Instagram, imbs.latinapanamá, y Facebook y LinkedIn como imbs.latinapanamá. Los exhortamos para que lo hagan, ya que estaremos avisando más seminarios, más reuniones. Sí, y también llenar el formulario para el certificado de esta participación. Y también los instamos a que si pueden sigan apoyando y donando a nuestro proyecto de Biocausa. Pueden encontrar más información a través de las redes sociales. Ahora sí, sin más preámbulos, muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde y un buen día. Muchas gracias por todo. Cuídense. Muchas gracias. Adiós. Gracias, chao. Chao.